allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Y cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? ¿Y qué queremos con esos amigos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Y alegría, ¿verdad? Bueno, primeramente que todo, una vez más le doy gracias a ese Dios maravilloso por esta bella oportunidad que nos regala de servirle en esta parte y por permitirnos una vez más estar en este maravilloso lugar para poder honrarle y glorificarle a Él, porque Él es el único que se merece todo en esta vida, ¿verdad que sí? Ese es el único, y a eso hemos venido, a demostrarle a Él que lo amamos, pero cantemos de corazón. Voy a pedir un favor a los hermanos y amigos, saluda al hermano que están al lado, díganle bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén, hermana Sandy, igualmente. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Isaías, capítulo 43. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11. Los amigos que no tienen la Biblia, aquí hay unas pantallas donde pueden leerlos. Todos los tienen, pueden decir un amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo redimí, te puse sobre mí, eres tú. Sobre mí eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Perdón. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre
para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay y no de vuestros, de nuevas de esto, y que no hago oír las cosas primeras, presentes sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén, todos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar. Ese es el Dios que usted y yo le debemos todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, yo creo que se merece un aplauso en esta noche, ¿verdad? Perdón, en esta mañana. Él se merece todo, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha regalado. Porque cada mañana son nuevas su misericordia. Todos los días, cada mañana, cada instante son nuevas. Así que vamos a levantar las manos para darle gracias a Dios en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios maravilloso. Gracias te damos por este nuevo día que nos has regalado, por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias porque nos permite una vez más estar aquí en este maravilloso lugar, para poder reconocerte, Señor, para poder exaltarte, oh Dios maravilloso. Aquí estamos, Señor, gracias a tu amor, a tu misericordia, Señor. Oh Dios, en esta hora yo te pido, te suplico que recibas cada alabanza, cada adoración, Señor. Toma control sobre cada uno de nuestros hermanos, los amigos que están aquí, Señor. Que estés tú dirigiéndonos, Señor. Y que esta alabanza, esta adoración lleguen ante ti, oh Dios maravilloso, con un olor grato ante tu presencia, Dios maravilloso. Glorifícate en medio nuestro una vez más, te lo rogamos, te lo pedimos, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Solamente Él es digno. Aleluya, aleluya. Oh, santo. Eres tú, te doy la Adore que aquí gloria. está el Señor una vez más en esta mañana. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy
ese es el Dios maravilloso que usted y yo en esta mañana venimos a honrar y glorificar. Aleluya. Ese es nuestro Dios maravilloso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Oh, Él es bueno. Aleluya. Ese es nuestro Dios, un Dios bondadoso, misericordioso, que se hace sentir en medio de su pueblo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, eres bueno, Señor. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Aquí estamos, Señor. En ti he de esperar, aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti.
espero por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás. Aleluya. Aleluya. Cuánto lo estamos esperando. Aleluya. En esta mañana, cuánto les estamos esperando, ese Dios maravilloso. Oh, Cristo viene, aleluya. Cristo viene, aleluya. Quiero ofrecerte más de solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, que te amo. Cuando iluminas mi cena con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Cuando iluminas mi cena con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, te anhelamos, Señor, esta mañana. Anhelo un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo
oración es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, que te amo. Con tu iluminas mis venas, con tu luz me llevas de la mano, Mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aquí está el Señor. Sí, Señor. Bendito su nombre. Aleluya. Oh, alabanza. Oh, Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Esto huele a cielo. Aquí está su presencia. Bueno, hermanos, hoy es, como pueden ver de estas banderas, un culto misionero. Vamos a invitar a nuestro hermano Juan Esteban para que él nos dé el informe misionero en esta mañana. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos estamos contentos, gozándonos en la presencia del Señor? Amén. Bueno, como estaba diciendo el hermano Libardo, este es un día especial porque estamos recordando la gran obra que el Señor ha hecho en diferentes naciones. Recordamos que la palabra de Dios se predica en diferentes países, en diferentes naciones, pueblos, culturas, idiomas. Y somos testigos de esto. Amén. Nosotros mismos somos una misión. Así que podemos ver el fruto, la necesidad y también el gran resultado que se lleva a cabo por las oraciones, se lleva a cabo por una iglesia, se lleva a cabo por las ofrendas. Todo esto es de gran bendición. En este momento vamos a estar mirando un video sobre algunos países. Vamos a estar mirando en 4 países. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son? Vamos a estar mirando sobre Venezuela, Brasil del Sur, Honduras y Guinea-Bissau. Así que cada uno de estos países, podemos entender, son diferentes y quisiera enfatizar sobre esto. Cada país es como un mundo diferente.
cada uno tiene sus necesidades. Venezuela, de 28 millones, 23 estados, un distrito capital que sufre de hiperinflación, sufre del crimen, y allí se está trabajando sobre las misiones nacionales. En Brasil del Sur, que son 576 kilómetros cuadrados en esta parte de Brasil, que es 6.76% del territorio del país, allí hay necesidades de agua potable, de electricidad, y allí se ha abierto la palabra de Dios, se ha crecido la misión, hay bautizados, pastores ahora en este momento que han ido creciendo, y hay diferentes sedes que han sido establecidas. En Honduras, a donde 3 jóvenes cada día mueren por causa de pandillas como en los maras y por la violencia, la extorsión y amenazas que se viven en este país, allí también hay pastores y se sigue desarrollando la obra del Señor. ¿Cuántos nos gozamos por esto? ¿Cuántos entendemos la necesidad que hay en estos países? Y por último, pero no menos importante, en Guinea-Bissau, en el cual hay 844 personas que son menores de 15 años, este es el porcentaje, y allí se está haciendo un trabajo muy especial en la niñez y la adolescencia, a pesar de la pobreza, el bajo crecimiento económico que hay en este país y la fragilidad política. Así que podemos ver que cada país es diferente, cada país tiene su propia necesidad física, económica, política, pero hay una necesidad que es mayor y es la del evangelio. Una necesidad que sobrepasa a las demás y es la prioridad, y por esto es que estamos en estos países predicando el evangelio. Por esa razón estamos aquí glorificando y recordando la importancia de las misiones. Amén. Así que con esto vamos a continuar y vamos a estar mirando el informe misionero. El Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero. Muy contento, hermano. Estamos en estos momentos trabajando en función de un proyecto con el Departamento de Misiones, el Departamento Nacional de Misiones. John Jairo está liderando este trabajo. El Señor nos permitió ir hasta la congregación en San Francisco, cerca a La Paragua, que es una congregación en la zona rural, donde está nuestro pastor hermano Argenis Díaz con su familia. Dios nos permitió ver el hermoso grupo de personas que está asistiendo a ese lugar. Bueno, mis hermanos, vamos aquí rumbo a La Pica, en la expedición misionera. Venimos andando una hora más o menos parecido al camino. Vamos bien, gloria a Jesús. Donde está nuestro hermano pastor Rafael Martínez. Allá está nuestro hermano con un hermoso grupo de hermanos en esa congregación. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo desde el centro sur del Brasil. Tenemos aquí nuevos bautizados. Tenemos unas nuevas personas brasileras bautizadas en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un número mayor de pastores, un número mayor de congregaciones, nuevos puntos de predicación, departamentos. Estamos trabajando con los niños, trabajando con las mujeres, con los jóvenes, trabajando en las comunidades, en los lugares que aquí se llaman favelas. Estamos aproximándonos, acercándonos más a la necesidad y a la realidad de este país. Dios nos ha regalado almas dentro de esas comunidades que ya casamos, que ya bautizamos, que ya están sirviendo, que están ahí en la iglesia para la gloria del Señor, trabajando también en centros de recuperación, personas que estaban en un ambiente de drogas, en un ambiente atados por muchas situaciones espirituales. Hoy los podemos ver en la iglesia, hoy los podemos ver libres sirviendo al Señor. Gracias, amada iglesia del Señor, y sin duda que lo mejor está por venir. Que Dios bendiga a nuestra amada iglesia en Colombia. La paz de Cristo, les habla el misionero John Setter desde aquí, desde el país de Honduras. Contarles que en días pasados estuvimos celebrando nuestra Asamblea Nacional de Pastores
y recibiendo los diferentes informes del desarrollo de la obra durante el año 2022. En este informe pudimos destacar el hecho de que ya contamos con 2 nuevas familias pastorales, contando así en Honduras con 14 pastores, 1 en uso de buen retiro y 13 pastores activos, incluido el misionero. Quiero también contarles que se dio apertura a un nuevo lugar de predicación llamado Juticalpa Olancho. Así que damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en Honduras y rogamos siempre sus oraciones. Dios le bendiga, amados hermanos. Les saluda el misionero Manuel Cassiani Aguilar desde Guinea-Bissau. Y bueno, es un gozo poder dirigirme a ustedes y comentarles que Dios nos ha abierto puertas para el trabajo con la niñez y la adolescencia. Pues también el Señor nos ha permitido capacitar luego a los maestros, porque al principio solamente éramos mi esposa, mi niña que estaba con nosotros, una adolescente, y yo, que hacíamos este trabajo de atender a la niñez. Pero poco a poco el Señor nos permitió capacitar también a los maestros, y ahora pues tenemos ya maestros encargados de los cultos de barrio en diferentes zonas. En el momento ya contamos con unas 4 o 5 zonas dentro de la ciudad, y tenemos otras zonas también fuera de la ciudad, en unos municipios donde trabajamos con los niños, y eso nos ha dado un maravilloso resultado, porque hemos estado bautizando ya de esos muchachos adolescentes que se han venido formando aquí en la escuela dominical. Sí. Bueno, hermanos, nos alegra, ¿verdad que sí? Es una bendición, hermanos, la iglesia. Esta iglesia es una iglesia misionera. Estamos en cerca de 42 países llevando el mensaje de Jesucristo. Bueno, no le da alegría, pero amén. Hermanos, vimos el informe, como decía el hermano Esteban, de 4 países. De esos 4 países, Venezuela. Y cuando miraba yendo por el río, me acordaba cuando empezamos nosotros la obra. Esteban tenía como 1 añito de nacido y íbamos con mi esposa por el río de la misma manera. Alguna vez era una balsa de madera donde, como me tocaba caminar 4 o 5 horas, así que subí a hacer culto a la vereda. Y cuando veníamos de regreso, alguien me dijo: pastor, se creció el río. Y le dije: bueno, entonces van a hacer balsa. Y me dijo: sí. Yo dije: bueno, gracias a Dios, nos vamos a ahorrar estas 4, casi 5 horas de camino con Esteban al hombro. Y hicieron la balsa. La gente hace balsas de madera para caminar, para ir en el río. Pero recuerdo que cuando íbamos en la balsa, iba mi esposa y algunos iba con nosotros y otras familias. Íbamos pasando por lo que llamo una moya. No sé si saben qué es eso. Es en los ríos, en una parte que es honda. Entonces el río ahí es más tranquilo. Pero cuando íbamos pasando por ahí, la balsa empezó a hundirse. Y aposta era en la parte más honda del río. Entonces el que llevaba la balsa dijo: los hombres todos al agua. Y entonces nosotros todos en el agua tratando de ayudar, nadando y tratando de sostener la balsa para que las mujeres pudieran estar de pie con los niños levantados. Así que era Mónica con Esteban levantado y el agua ya le estaba llegando a altura de cintura. Entonces cuando el agua ya llega ahí, empieza a mover la persona, a tratar de sacarlo. Hermanos, eso fue algo pues que en su momento nos preocupó. Tratábamos, el que dirigía la balsa gritaba: nos vamos a hundir, se van a ahogar las mujeres. Nosotros no, pero ella sí, con los niños que iban ahí. Entonces estaba recordando eso, hermanos, y pensaba yo, todo lo que se hace por amor a la obra de Dios. Amén. Todo lo que se hace, hermanos, por amor a la obra de nuestro Dios. Estaba mirando al hermano Manuel Cassiani en África.
con los niños reunidos allí. Los niños reunidos, es África, hermanos. Y reunidos con la maraca y cantando con alegría con los niños. Hermano, eso es bonito. Y qué bueno que usted y yo sintamos amor por la obra de Dios. Usted y yo hoy aquí tenemos todas estas comodidades. Todas. Miren las comodidades que tenemos, hermanos, son muchas. Son muchas. La obra en los países latinos se hace así como está en Venezuela, por montes, por igual en las ciudades, pero también en los montes, en los campos. Yo caminaba 10 horas por una montaña, 10 horas caminando por una montaña solo. Hay que cruzar quebradas, hay que nadar por algunos ríos, hay que meterse en el monte, hay que encuentra usted serpientes en el camino solo. Son muchas cosas que se viven, pero hermanos, hay gente que ama la obra de Dios. Y yo quiero invitarle a usted, ame la obra de Dios. Usted y yo tenemos aquí muchas comodidades. Sin embargo, a veces nos cuesta venir a los cultos. Sin embargo, a veces llegamos tardecito. No que tengamos nada con los que llegan tarde, pero hagan un esfuercito. Hermanos, a veces llegamos tardecito. A veces no nos preocupamos. Yo visitaba 10 horas por una montaña. La hermana que venía de allá se gastaba lo mismo, 10 horas para venir al culto. Y ella me venía cada 8 días a culto. Llegaba, se venía el sábado desde las 6 de la mañana y llegaba el sábado a las 4 de la tarde con su ropita solo barro, con botas. Llegaba, se organizaba, se bañaba ahí mismo, hermanos, en la casa pastoral, se organizaba y la hermana estaba feliz en el culto el sábado. Amanecía ahí, se iba el domingo estaba en la escuela dominical y apenas terminaba la escuela dominical o se iba o madrugaba el lunes muy temprano porque eran 10 horas de camino. Así que, hermano, hay gente que camina muchas horas y usted y yo nos subimos a un carro con aire acondicionado y a veces tenemos tantas excusas para venir y usted viera a esa gente cantando. Yo también he ido a predicar a las cárceles. Hermano, yo no he conocido gente más avivada que los presos. Un culto con los presos es una maravilla de culto. No saben cantar, pero cantan tan bonito. Porque, hermano, allá ellos compiten por el que más duro cante y alabe a Dios. Así que yo iba, como yo no canto mucho, más o menos, pero yo entre los presos me sentía como pero una maravilla. Pero sí le digo, hermano, yo iba a los presos a cárcel de una cárcel de alta seguridad. En esa cárcel estaba Garavito, para que usted tenga una idea, los que saben quién es Garavito. Y hermanos, hacíamos el culto allá, pero esas personas cantando a Dios no se quedan con las manos cruzadas como a veces nosotros así. No, hermano, esa gente, cuando uno les dice digan gloria a Dios, esa gente grita. Cuando vamos a cantar, ellos empiezan a cantar de una manera que usted se admira. A uno le da pena con ellos, hermano. Qué bueno que usted y yo entendamos que hay gente, hermano, que valora mucho hacer algo para la obra de Dios. Amén. Hay gente que aprecia mucho, hermano, venir a un culto. Hay gente que para ellos escuchar la palabra de Dios es un momento muy especial, hermano. Así que yo quiero invitarle, valoremos esto. Y usted que está aquí, que tenemos todo esto, hermano, valórelo, apóyelo, ore por las misiones, apoyemos las misiones. La ofrenda misionera que la vamos a tomar ya en este momento. Y voy a pedirle el favor a la hermana Rocío que nos ayude tomando la ofrenda. Hermana Judith, ayúdenos tomando la ofrenda. Hermanos, mire.
sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. El agisame sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Regálanos los jóvenes de visión que quieran y se atrevan a servir a Dios en otro lugar. Amén, hermanos. Pero usted y yo vamos a apoyar mientras tanto. Ofrenda, hermano, apoye la iglesia, comprométase a dar a la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga esta mañana y bendiga a los misioneros. Amén. Que Dios bendiga a los misioneros. Que Dios bendiga a esos hermanos que están en esos países. Que los hermanos allá en San Martín sientan que hay una iglesia en Aruba que está orando por ellos. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Oremos a Dios. Señor Jesús, bendice tu obra. Dios, bendice las misiones, Señor. Síguenos respaldando, síguenos ayudando, sigue haciendo tu obra en cada país, Dios, en cada isla, en cada región de este Caribe, Señor. Oh Dios, regálanos varones decididos, valientes, esforzados,
Alguien que pueda decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Dios mío, envíame a mí, Dios eterno. Alguien que pueda poner a un lado sus intereses, alguien que pueda renunciar a sus intereses y pueda tomar y velar por los intereses tuyos, Dios. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese en un momentico, hermanos. Bueno, hermanos, yo quiero invitar aquí a algunos hermanos, hermanos que han estado conmigo cerca de 2 años, ¿cierto? Gracias a Dios. Recibiendo la Escuela Vida Nueva. La Escuela Vida Nueva es un programa que tenemos aquí en la iglesia, lo realizo yo los días martes a las 7 de la noche. Así que, y en ella yo doy una serie de enseñanzas bíblicas que tienen que ver con doctrina bíblica, tienen que ver con vida cristiana y tienen que ver con liderazgo. Así que vamos a graduar esta mañana un grupo de hermanos que han venido conmigo en este proceso. Yo los felicito, han sido constantes, han sido esforzados, han sido disciplinados. Así que vamos a esperar que los voy a llamar y vamos a esperar que ellos vengan hasta acá y vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a orar por ellos. Yo felicito a algunos padres que han estado pendientes de sus hijos, que vengan a esta Escuela Vida Nueva. Yo quiero invitar a los padres: preocúpense mucho por la formación de sus hijos. Hermanos, es muy importante formar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Amén. Así que quiero invitar en esta mañana a nuestra hermana Shirley Yulén, que ella venga hasta acá. Voy a invitar a nuestra hermana Shirley que ella venga hasta acá y le vamos a hacer entrega de este certificado. Voy a leer el de ella, ya los otros, ya ustedes saben lo que dice. Amén, para ganar tiempo. Dice así: Iglesia Pentecostal Uní de Aruba certifica a Shirley Yulén por haber participado del programa de formación de la Escuela Vida Nueva, en la cual se adquirieron conocimientos de vida cristiana, doctrina y liderazgo. La Biblia dice en Proverbios 1:5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5, Aruba, marzo 12 del 2023. William Díaz, misionero. Ana Ruth, secretaria. Hermana Shirley, felicitaciones y que Dios la bendiga. Vamos a invitar a nuestra hermana Ruby María Rojas Burbano, que ella se acerque hasta acá. Bueno, igual Iglesia Pentecostal Unida de Aruba certifica a Ruby Rojas Burbano por haber participado del programa de formación de la Escuela Vida Nueva, en la cual se adquirieron conocimientos de vida cristiana, doctrina y liderazgo. Hermana Ruby, felicitaciones, ¿oyó? Bueno, qué bueno por nuestras hermanas. Vamos a invitar a nuestra hermana Olga Lucía Hernández. Amén. Le entregamos su certificado, hermana Olga. Felicitaciones y que Dios la bendiga grandemente. ¿Oyó? Felicitaciones. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la hermana Rocío no está aquí, pero
Venga, hermana Idalí, represente a su hermana. La hermana Rocío es la hermana de la hermana Aidalí. Ella también ha estado con nosotros todo este tiempo en este proceso, así que usted nos le hará entrega de este certificado. Amén. Bueno, esa foto nos la tomamos después con ella. Dios la bendiga. Vamos a invitar a la hermana Islendi. Bueno, el apellido es así como Islendi Peñalosa, dejémosla hasta ahí, ¿cierto? Hermana Islendi, felicitaciones y que Dios le bendiga. Felicitaciones, amén. Vamos a invitar acá a nuestra hermana, a nuestra hermana Caterín Peñalosa también. Caterín también ha terminado su Escuela Vida Nueva y la felicitamos por llegar hasta el final. Amén. Felicitaciones, Caterín, y que Dios te bendiga. Bueno, vamos a invitar al hermano Deylon David García para que él se acerque hasta acá. Bueno, aquí está la representación masculina, ¿no? Pilas pues, varones, no necesitamos. Hermano Deylon, de este ladito, por favor. Hermano Deylon, felicitaciones por haber participado en la Escuela Vida Nueva. Amén. Mírese allá, por favor. Felicitaciones, gloria al Señor. Bueno, el hermano Kenneth no está aquí, la hermana Angie, nuestra hermana Benet Merveil Joseph. Quiero invitarla. Ella también ha finalizado este curso. Hermana Benet, felicitaciones por llegar hasta el final. Que Dios la bendiga y que este conocimiento pueda ser aportado a muchos más. Voy a invitar a la hermana Dora Elisa Gutiérrez, que ella también se acerque hasta acá. Se entrega este certificado a nuestra hermana por haber participado del programa de formación de la Escuela Vida Nueva, en la cual se han impartido conocimientos de vida cristiana, doctrina y liderazgo. Hermana Dora oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Eso dice Proverbios 1:5. Felicitaciones, hermana Dora, y que Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a invitar hasta acá a nuestra hermana Mónica Herrera Lozano. Igual le entregamos este certificado a nuestra hermana por haber participado del programa de formación de la Escuela Vida Nueva, en la cual se adquirió conocimiento de vida cristiana, doctrina y liderazgo. Hermana Mónica, felicitaciones. Y vamos a entregar el último certificado al hermano Fran Alejandro Salgado Paredes. Amén. Bueno, hermano Frank, le hacemos entrega de su certificado. Que Dios lo bendiga y lo ayude y que pueda seguir creciendo más y más en el conocimiento de Dios. Bueno, una foto con este bonito grupo de hermanos.
Bueno, hermanos, yo quiero decirles a todos ustedes que reciben este certificado, han sido cerca de 2 años en esta escuela Vida Nueva, donde les hemos impartido a ustedes enseñanzas de vida cristiana, lo que es vivir como cristiano, la diferencia que hay entre un cristiano y alguien que no lo es, cómo los cristianos hemos sido elegidos y por ser elegidos nuestra vida, nuestro vestir, nuestro comportarse tiene que ser diferente al mundo porque fuimos elegidos por Dios. Amén. Pero también han recibido enseñanza doctrinal, donde en sus módulos han podido ser formados en las diferentes doctrinas bíblicas. Todas, la mayoría de doctrinas bíblicas se les han enseñado a ellos, pero también han visto un nivel que tiene que ver con liderazgo. Amén. Porque queremos formar líderes. Queremos que ustedes mañana sean hombres, mujeres, servidoras, comprometidas con Dios, entregadas a la obra de Dios. Amén. Que puedan ayudar a otros a conocer a Dios. Amén. Y para eso es que cuando una persona se gradúa de médico es para ejercer la medicina, ¿verdad? Quien estudia derecho para enseñar o defender a personas a través de las leyes, y el que estudia Biblia debe entender que debe ayudar a otros a conocer de Dios y de su palabra. Amén. Vamos a orar por ellos, hermanos, los felicitamos, ¿verdad que sí? Los felicitamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me alegra ver al menos aquí 2 varones en este grupo, pero sí quisiera que fuesen muchos más. Amén. Necesitamos más varones en estos grupos, hermano, de crecimiento, de formación, que usted diga, me voy a preocupar por la obra de Dios. Amén. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga. Amén. Y usted, terminado el culto, los va a felicitar. Después les invita a un almuerzo, aunque ellos ya tienen una comida para organizar, todos pinchados, van para un buen lugar. Amén. Así. No, y a mí ya me invitaron también. Así que vamos a orar, que Dios bendiga a este bonito grupo de hermanos y que Dios les ayude. Amén. Oremos por ellos. Señor Jesús, te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. El hermano Frank, la hermana Mónica, la hermana Dora, el hermano Deilo, la hermana Shirley, la hermana Ruby, la hermana Olga, la hermana Rocío Muñoz, la hermana Islendi, la hermana Caterine, Señor, nuestra hermana Benet, bendíceles, Señor, ayúdales, Dios, tu favor, tu gracia, tu bendición con ellas, Señor. Con ellos, ayúdale, respáldale, que puedan colocar esto que han aprendido al servicio tuyo, que puedan prepararse para hacer una obra en favor de otros que la necesitan, Dios eterno. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Dios, ayúdales y bendíceles, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones, hermanos. Un aplauso para ellos y que Dios les bendiga. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Gracias, hermanos, por su paciencia y su tiempo aquí con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, estén de pie, tengan la bondad. Yo ya lo había mandado a sentar, ¿cierto? Gloria a Dios, pero leamos la palabra de Dios de pie. Libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Vamos a tener unos 30 minuticos de meditación de la palabra de Dios. Realmente necesitaba hoy como 2 horas, pero ustedes no son tan benéficos conmigo. Amén. Ustedes no son tan generosos conmigo. Pero bueno, que me regalen 30 minuticos. Leamos todos este pasaje bíblico. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:10.
Todos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿quién? Ante el tribunal de Cristo. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Hermanos, no sin antes decirles, este martes empieza el nuevo nivel de Escuela Vida Nueva. Las personas que quieran venir a él, los espero. Los recién bautizados deben venir a la Escuela Vida Nueva. Ese es el compromiso con los recién bautizados, ¿sí? Todos los recién bautizados, el grupo anterior que bautizamos, deben venir. Si alguna persona no es bautizada, pero quiere venir, puede hacerlo. Le espero el día martes. Si algún hermano quiere obtener este conocimiento, lo espero el día martes. Usted elige. Así que le estoy abriendo las puertas. Yo les dije hace un tiempo atrás, los hermanos que tienen de 1 a 3, 4 años de bautizados debiesen de venir a Escuela Vida Nueva, porque ahí yo esta mañana le voy a predicar la palabra de Dios, pero usted no me puede preguntar aquí. Y si me pregunta, yo le digo, por favor, siéntese y compórtese. Amén. Pero en la Escuela Vida Nueva usted me puede preguntar. Entonces usted me puede preguntar, pastor, ¿por qué decimos que solo hay un Dios? Y yo me voy a tomar el tiempo de explicárselo, de mostrárselo, de corroborárselo y de que usted me entienda bien, que no es que lo digamos nosotros, la Biblia lo dice. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesucristo? Porque la Biblia lo dice, porque solo hay un Dios y ese que vino a este mundo es el mismo Dios manifestado en carne y el bautismo es en su nombre. Pero yo ahí se lo puedo explicar y si usted no me entiende, vuelvo y se lo explico. Amén. Además les entrego un módulo que lo tienen los hermanos. Yo les entrego un módulo en el que estudiamos. Ese módulo tiene 4 niveles y allí vemos cerca de 30 lecciones. Lo que pasa es que hay lecciones que nos gastamos 2 y 3 clases para verla, pero es muy importante. Amén. Pero el martes, los que quieran ingresar me dejan saber. ¿Sí? Bueno, hermanos, hemos venido hablando sobre los eventos futuros. Este tema es muy importante como todos, pero este tema uno, hermanos, lo ubica en la realidad. Porque a veces las personas viven como si Dios no viniera y Dios viene. Amigo, y hay personas que llevan 10 años viniendo a la iglesia y no se deciden. Yo les decía esta mañana en Papiamento que cuando yo le dije a mi esposa que me gustaba, y la cosa no estaba fácil, porque íbamos para una convención desde Manizales a Barranquilla y eran casi 20 horas en bus para ir allá. El problema que tenía yo es que en el bus en que íbamos 3 que íbamos a hacer la propuesta. La cosa no estaba tan fácil. Ella menos mal no está aquí y este es un secreto entre nosotros 100. Así que, hermano, yo dije, pues yo voy a pegar aquí en este viaje. Y bueno, yo sabía que tenía, ¿no? Uno sabe lo que uno tiene también. Así que como yo sabía lo que tenía también, yo antes de bajarnos del bus, yo le hice la propuesta. Entonces, ella me dijo, ella sí toda consagrada y toda buena cristiana y todo, y para impresionarme más me dijo, lo voy a pensar 2 meses. Y yo volteé y le dije, vea, lo que me va a decir en 2 meses me lo dice en 1 y si no, no más. Pero a los 15 días ya me ha dicho que sí. Le cuento esto porque yo amaba o estaba enamorado de ella, quería formar una relación con ella, vi en ella grandes cualidades y virtudes, pero no estaba dispuesto a esperarla toda la vida.
Yo no sé las personas que caminan con Dios, ¿cómo ven a Dios? A veces me pregunto eso porque, hermano, yo no hubiese esperado, aunque estuviera enamorado, desde que la vi, la primera vez que la vi, yo iba en un carro y vi dos mujeres cristianas. Uno conoce de la iglesia nuestra las mujeres. Así que yo iba en un carro en la ciudad de Manizales. Cuando llegué en una esquina y vi que ahí yo tenía que hacer el pare en una pendiente. Los que conocen Manizales, la ciudad donde yo soy, es la ciudad que uno tiene que hacer pare y son lomas así, vea, lomas así. Eso es una loma tremenda. Así que yo llegué y paré para darle vía al carro. Cuando miro así, vi dos hermanas así como, hey, están bonitas. Pero no las conocía, yo no sabía que eran. Dije, tienen que ser de nuestra iglesia. Pero Manizales en ese tiempo eran como 10, 12 congregaciones. Así que yo dije, voy a mirar de qué iglesia son. Pero yo estoy seguro que son de nuestra iglesia. Y fui en el carrito y di la vuelta otra vez. Yo lo que soy es que quiero verlas bien. Y una de ellas es mi esposa. Bueno, pero aunque me gustó, aunque me atrajo, aunque me enamoré de ella, yo no estaba dispuesto a esperarla toda la vida. Así que como en el bus en que íbamos, iban 3, yo también había al lado mío algunas hermanas que decían, no se case todavía, espérese un poquito. Hermanos, yo no iba a esperar mucho tiempo. ¿Qué quiero decirle esto? Que yo no sé cómo hay personas que no a un hombre, ni a un jefe, sino a Dios, lo tienen esperando 10 años. 15 años. ¿Cuánto hace que conoces el evangelio? Desde que era niño. ¿Qué? Y tiene 50. Y no se ha decidido, pastor, lo estoy pensando. Pues hermano, si yo me pusiera en el escenario de Dios, yo a ese ya lo había descartado. Le cierro la puerta en vida. Y creo que usted también, ¿verdad? Si usted tuviera la facultad, yo creo que usted también diría, esta persona que lleva 10 años conociendo el evangelio y quiere que todos se lo hagan así. Lo malo es que a veces los que más ponen a esperar para entregarse a Dios, a ellos les gusta que la gente les corra. Ellos, hey, rapidito, no. Y si son jefes, apúrate. Y si hay algo, hey, muévete. Y si tienen algo, quieren ya. Pero tienen hermano, tienen al Dios del cielo, al Rey del universo, que quiere salvarlos a ellos. Y ellos dicen, espérame un poquito más. Y les predican un mensaje que el Señor viene y ellos dicen, ay Señor, espérate un poquitico más. Y ahí se queda. Hermanos, es importante estos temas. Porque es importante que usted entienda que el amor de Dios es muy grande, pero el día que Dios cierre la puerta, te puedes derretir ante Él y no tendrás oportunidad. De hecho, te vas a derretir de lágrimas y de dolor y de sufrimiento y de angustia, pero no podrás tener alternativa. Así que la gente no entiende que Dios es Dios y que si hoy le predicamos de salvación es porque Dios abrió la puerta de salvación, pero que usted y yo no aceptarla, hermano, es perder una oportunidad que tú no sabes a veces lo que tienes. Amén. Yo les conté un día la historia de un hombre que se encontró un saco, una bolsita con piedritas en la noche a la orilla del mar y agarró a jugar, a sacar piedritas y a tirarlas a la orilla del mar y sacaba otra y la botaba, pero a la mañana, y al fin se le quedó una ahí, guardó una y a la mañana siguiente fue a sacarla para tirarla al mar y la vio, era un diamante. Así que hay gente que no sabe lo que tiene. Y yo le quiero decir a usted amigo que está aquí y hermano que camina así más o menos, no sabemos lo que tenemos cuando despreciamos a Dios y esta salvación tan grande. Mire hermano, tener salvación es tener todo el oro del mundo junto para usted. Es usted ser la persona más rica del mundo y todavía es poquito si usted tiene salvación. Amén. Así que les hablé hace 8 días acerca de lo que eran las señales. ¿Por qué, hermano? Porque las personas no saben que el tiempo se ha cumplido.
El tiempo de lo que el Señor dijo de su venida se ha cumplido. Si el Señor se tarda 5, 10, 20 años, me muero yo y el Señor no ha venido, es porque Él es paciente. Pero le quiero decir algo, el Señor, su tiempo está cumplido. El tiempo de la venida del Señor, hermanos queridos, se ha cumplido. Así que si viene hoy o no viene, pero el tiempo se cumplió. Y quiero decirles algo, también les hablaba el domingo acerca de la abominación desoladora, y este jueves les hablé del rapto de la iglesia. Venga el jueves, ojalá traten de venir los jueves a culto. Mire, el jueves yo les decía que el evento que estamos esperando ahora es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es las señales ya están cumplidas. El evento que estamos esperando ahora es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hermano que está aquí y amigo que está aquí, eso podría suceder aquí mismo ahora. Podría Dios venir ahorita, llevar su iglesia. Amén. ¿No sintió usted como una corazonadita? Sí, Dios podría venir ahora. Y si usted no está preparado, se quedó. La puerta se la cerrará Dios. Y cuando usted le vaya a decir a Dios, ¿sabe cuál será su próximo encuentro con Dios? El próximo encuentro suyo con Dios, si usted se queda, es cuando Dios le diga, apártate de delante de mí, maldito. Si a mí alguien me dice maldito, yo me siento como que, ¿verdad, hermano? Si a uno una persona le dice, váyase aquí maldito, ¿qué sentiría usted? Hermano, si yo le dijera a usted hoy, váyase de aquí maldito, ¿usted qué me diría? No, usted le daría de todo, más que tristeza, Milton, de todo. Usted sabe que es que el dueño del cielo y la tierra le diga a alguien, vete de aquí maldito, y no solo lo va a sacar, le va a decir, vete maldito al fuego eterno. Ese fuego eterno no fue preparado para ti, lo preparé para el diablo y sus ángeles. Pero tú eres tan perverso, que tantos años te llamé, te invité, abrí mi misericordia, mi gracia, mi bondad. Te predicaron, te evangelizaron, gente que lloró, ayunó, evangelizó, oró por ti, hizo programa, y tú lo despreciaste. Así que suena como muy duro esa palabra, pero cuando usted mire todo, usted dice, no, hasta más. Porque no es un hombre, es Dios al que usted está despreciando. Es Dios al que usted le ha restado importancia. Es Dios al que usted se bautizó en su nombre. Y cada que usted puede, perdóneme la expresión, hay personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús, pero cada que pueden pisotean el evangelio de Jesucristo. Cada que le sale un peludo, una peludita por ahí, entonces ellos simplemente dejan el evangelio, la fe, y tiran y van. Y Dios dice, tú sabes lo que estás haciendo. No vayas a pedir clemencia un día, cuando ahora juegas con esto. Un día gritarás y llorarás, y Dios le dirá, apártate maldito al fuego eterno. Pero ¿sabe cómo le dirá a usted que está aquí? Que le abrió el corazón a Dios, que le abrió, le adoró y se entregó a Dios. Y alguien le dijo, vámonos al mundo, y usted le dijo, no, gracias. Vea, hermano, yo sé que a usted y a mí fueron muchas las ofertas, y todavía, bueno, ya uno por ser pastor, pero sé que a usted en su vida diaria muchas cosas a usted le van a ofrecer sus amigos, sus amigas, una llamada, una invitación, vámonos a beber, vámonos a rumbear, vámonos a una noche de placer. Su esposa no se da cuenta, el pastor no se da cuenta, pero hay quienes han sabido decir, le agradezco, pero yo soy una hija de Dios. Tan bobita no, yo tengo un Dios en el cielo, aleluya, al que voy a amar, al que voy a honrar, al que voy a respetar, al que voy a cuidar. Soy débil, pero Él es muy grande. ¿Sabe qué le va a decir Dios a ellos? A esa persona que ha sufrido y que despreció cosas del mundo y que fue capaz de pararse firme y decir, no me voy.
Y a veces la vida no es fácil. Nosotros tenemos mujeres en la iglesia solas, pero que afuera les han resultado partidos. Hombres afuera, pero quizás aquí adentro no tenemos mucho. Pero hay quienes han decidido: prefiero honrar a Dios y quedarme donde estoy, que el día de mañana estar con un hombre en una discoteca o en un sitio o esto por satisfacerlo a él. Me quedo en Cristo y le daré la gloria a mi Cristo. Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios le dirá a esas personas al fin del camino, les dirá: hey tú, venid, bendito de mi Padre, al reino que he preparado para ti. Desde la fundación del mundo te preparé un lugar para ti. Venid, benditos de mi Padre. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia, hermano. Y si yo le digo a usted: venid, venga, bendito, acérquese acá, usted para mí es especial. Usted dice: wow, el pastor cómo me trató de bien. ¿Qué será que Dios le diga a uno eso? Venga, hijo mío, lo felicito. En la debilidad fuiste fuerte, eras humano, débil y todo, pero te guardaste y terminaste. Mira, hermano querido, esto hay que entenderlo, porque tenemos muchos cristianos hoy jugando al evangélico, jugando al cristiano. Voy, no voy, estoy, no estoy, soy. Y hermano, ellos no saben en el terreno que se están metiendo. Porque el que le toque a Dios, el que por su testimonio a fe o afecte la iglesia del Señor, está en problemas. No le, hermano, Dios no le toque la iglesia al Señor. Así que la iglesia del Señor hay que amarla, hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que respetarla, hay que tener cuidado. No, hermano, ¿qué hacen cristianos bautizados dándole like a cosas terribles del mundo y bailes del mundo y carnavales del mundo? Olvídate, ese like Dios te lo apuntó allá y te dijo: hey, te recordaré un día a lo que le diste like cuando debías de estar en la iglesia y hablándole del evangelio a esa persona y no celebrándole su perdición, su contaminación y su mundo. Amén. Hey, hermanos queridos, jóvenes, párate firme, párate firme. Dale a esto el lugar que tienes, que no es un jefe. Si yo le digo aquí a los que son jefes, los que tienen empleados, levánteme la mano aquí los que tienen empleados, por favor. Levánteme la mano, hermanos, tengan la mano arriba, por favor. Los que tienen empleados por sus trabajos. Gracias, hermanos. Ustedes tienen empleados. Yo les pregunto: ¿usted a un empleado le aguanta que haga lo que él quiera? Vaya, venga a la hora que quiere, le deje tirada la herramienta, no le llegue, si trabajan en su restaurante, le haga mal las comidas y haga, dígame la verdad, ¿sí o no? No. ¿Usted qué le dice? Usted le da una carta que dice: ha sido un placer tenerle conmigo aquí. Pues hermano, ¿por qué uno piensa que Dios tiene que tolerarme a mí todos mis desmanes? ¿Por qué yo pienso que yo me puedo burlar de Dios cuando Él ya dijo: Dios no puede ser burlado? Yo porque creo que, hermano, que Dios sacó al ángel más bello de allá y que Dios a mí me va a aguantar todo. No, yo tengo que estar muy equivocado. Al ángel más bello lo creó Dios en perfección. Era la creación más bella de Dios en los seres celestiales. Era Luzbel, el ángel más bello creado por Dios, y hizo todo Dios para ponerlo en él, y se rebeló contra Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sacó.
Y ya no serás más ángel ni el ángel más bello. Serás llamado Luzbel, serás llamado diablo, Satanás, serás el despreciado, serás desechado. Hermano, ¿por qué yo puedo pensar que entonces Dios a mí me va a tener, me va a aguantar, me va a tolerar, me va a aceptar? Y yo hago, vuelvo y hago y hago y sigo y no, y le afeo la iglesia y la gente dice, pero mire, esta persona, y esa persona incluso sube a las redes cosas que no debe de hacer ni de participar. Hermano, esa persona no sabe que el día que Dios le tome, ese día, hermano, se va a encontrar con la realidad de su vida. Y no podemos creer que somos muy fuertes, porque a usted le duele un uñero y se queda o. A uno le sale un uñero es un cuerito aquí al lado de la uña. Un cuerito se le levanta, se lo arranca mal, se le hincha el dedo y uno dice, ay doctor, es que hasta fiebre tengo. Y hay gente que dice, que venga Dios, que venga. Hermanos queridos, a estos temas préstele atención. Amigo querido, la misericordia de Dios es muy grande. Hermano que está aquí, valore el tener salvación. Valore que Dios haya puesto sus ojos sobre usted. Y bueno, hermanos, el tiempo está avanzando y mi tema hoy es del tribunal de Cristo. Y yo quiero decirles esto, para que usted me entienda esto. Las señales están cumplidas. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Le dije, puede suceder ahora, podría ser esta tarde, puede ser esta noche, cuando usted esté durmiendo. El Señor, la Biblia dice, como ladrón en la noche. Y hay un canto que cantamos, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y así lo dice la Biblia y así sucederá. Así que, hermano, puede ser esta noche. Puede ser cuando usted menos se lo imagina, el Señor va a venir. Y si el Señor viene hoy, inmediatamente nos encontramos con Él en las nubes. Él no vendría hasta la tierra. Él levantaría su iglesia para que se encuentre con Él en el aire, y subiría a la iglesia con Él para estar con Él en el cielo. Amén. Escúcheme en esto, iglesia querida, hermanos queridos. Si el Señor viniera hoy, nos encontramos con Él en el aire y subiríamos con Él al cielo. Y escúcheme, en el cielo inmediatamente empezaría la fiesta. Wow, la fiesta. La fiesta que llevan miles y miles de años esperando los ángeles para verla. La fiesta que el Rey del cielo preparó para su esposa. La fiesta que el Dios del cielo ha listado para aquellos que aquí lloraron, sufrieron, los despreciaron, pero que eran hijos de Dios. Él les dirá, no temas, acá tus lágrimas serán diferentes. Acá tus lágrimas serán de alegría, de felicidad, de gozo. Wow, wow. Iremos de fiesta, no cualquier fiesta. La gente espera una fiesta terrenal, la fiesta ya, hermano. Lo que usted va a sentir, el gozo, va a ser algo. Si usted me dice, pastor, es que viví una alegría única el día que fui a tal parte o vi a tal persona o hice esto, eso fue algo, no se parece a la experiencia que tendrá el día que te encuentres con Dios y Dios te diga, venid bendito de mi Padre al reino que he preparado para ti. Cuando Dios te diga, esto es lo que hice para ti. Allá te despreciaron y sufriste y te humillaron, pero fuiste fiel. Yo he preparado para ti cosas sublimes.
La hermana Mónica ayer nos predicaba cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y que aguardan su venida. Oh hermano que está aquí, eso va a ser glorioso, esa fiesta. Digan aleluya, aleluya. Vea, nos iremos de fiesta. El primer evento allá en la fiesta va a ser el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo consiste en un juicio. Pero no se asuste, ya estamos salvos. El tribunal de Cristo va a ser un juicio, pero es un juicio para los salvos. No para decirle a usted que fue malo o fue bueno. Ya no, porque ya es salvo. Pero va a ser un juicio y se lo voy a comparar así. Hay una palabra griega que llama criterión. Y criterión, la palabra criterión traduce elemento que se usa para juzgar a algo o a alguien por sus obras. Así que allá vamos a estar en un juicio delante de Dios, pero van a juzgar ya no lo bueno o lo malo, sino lo que usted haya hecho para Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Usted viene al culto y Dios lo tiene en cuenta. Usted es un servidor de Dios y Dios lo tiene en cuenta. Usted es una persona que hace refán y que evangeliza, Dios lo tiene en cuenta. Usted es una persona que da testimonio de la obra de Dios, Dios lo tiene en cuenta. Usted es una persona que ha vencido las tentaciones, Dios se las tiene en cuenta. Usted es una persona que ha dejado en alto la fe, aunque usted haya tenido que pagar un precio por ello. Le quiero decir algo, hermano querido, Dios registra todo lo que usted ha hecho por Él, todo. Las hermanas que cantan, si ellas cantan para Dios, Dios se lo recompensará. Así que el tribunal va a ser para eso, para medir lo que hicimos por Él. Y déjeme decirle algo, hermano, antes de seguir en esa fiesta. Mientras la iglesia sea arrebatada y se vaya a la fiesta, los que se queden aquí, para ellos vendrá el juicio. Así que la iglesia, usted por ser iglesia, estará en el cielo de celebración con Dios. Pero, y no le voy a hablar hoy de ello, pero la semana 70 de Daniel, después les hablaré de eso. La semana 70 de Daniel es una semana de juicio. La Biblia dice que sonaron las trompetas, se abrieron los sellos y se derramaron las copas de la ira de Dios. Mire, la Biblia dice que Dios mira la tierra y la tierra tiembla. ¿Qué será Dios enojado? ¿Qué era Dios enojado? Hermano, el mundo no ha entendido. Y uno a veces piensa, es que, ¿y Dios por qué así? No es Dios. La gente dice, pero un Dios de bondad, ¿por qué va a hacer eso? Es que Dios, hermano y amigo, es que usted estaba perdido y Dios lo ha querido rescatar. No es que usted ni yo merezcamos nada. Usted no merece, yo tampoco. Uno es el que viene a la iglesia y cree que es que porque trae un traje bonito y es hasta pintoso, que es que uno merece algo. No, hermano, ni usted ni yo merecemos nada. Aquí estamos porque Dios nos recogió y nos metió a la iglesia y nos hizo sus hijos y nos quiere salvar. Amén. Pero no somos nada. Así que usted tiene una deuda muy grande con Dios. Lo que pasa es que los que son hijos de Dios, Dios dijo, te la perdono. Te la perdono. Todos la deuda no había cómo pagarla. Cuando usted vino y abrió el corazón y le entregó su vida a Dios, Dios dijo, por eso te voy a perdonar toda la deuda, ya no me debes. La gente que se queda ahí, ellos no saben que la deuda está viva y está ganando intereses.
y está viva y no tendrás cómo pagarla y serás deudor de Dios siempre por la eternidad. Pero aquí estamos los que Dios nos ha perdonado la deuda. Amén. Gloria a Dios. Hay otra palabra que define el tribunal. Así que el tribunal es como un lugar alto, y así era desde la antigüedad. Hay otra palabra en griego que lo ejemplifica también, y es la palabra bima. Y la palabra bima quiere decir como una plataforma elevada donde, escúcheme en esto, en los juegos griegos en la ciudad de Atenas, cuando terminaban los juegos en la ciudad de Atenas, el presidente de los juegos se hacía en una plataforma así como esta, y se sentaba allá y llamaba a los que habían ganado en los juegos, habían participado de los juegos y habían ganado, pero los llamaba no para castigarlos, para darles premios. Así que para que usted tenga una idea del tribunal de Cristo, es que no solo Dios lo va a salvar, no solo nos iremos con Él y nos sacarán de lo que viene para este mundo terrible, que después le hablaré de eso, sino que nos llevarán a una fiesta. Pero además de que nos llevan a una fiesta, hermano, el Señor le entregará a sus hijos, a los fieles, a los que lo amaron, a los que le sirvieron, les entregará galardones, les entregará todos los premios que Él tiene guardado por su fidelidad, su obediencia, su respeto, su servicio, su entrega a su obra. Así que yo sí quisiera decirle a usted, estar aquí, ser cristiano, vale la pena. Caminar con Cristo, ni se diga, lo mejor de lo mejor. Servirle a Dios no te va. Mire, ¿alguna vez un patrón se le ha quedado con una horita extra? Yo creo que sí. Dios no. Es que me trasnoché por servir, por llevar a alguien, por llevarle el evangelio a alguien, por visitar a alguien. Salí cansado de aquí, me fui al hospital a visitar a un hermano, una hermana que estaba enferma, en problemas. Fui a tal parte y hice, yo te quiero decir, Dios no se te quedará con nada. Lo que tú hayas hecho para Dios, Dios te lo devolverá. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor dice, lo que hayas hecho por mí, por mi obra, te lo devolveré 100 veces aquí y en la vida eterna. Aleluya. Cuando usted hace algo por Dios, le quiero decir, usted está invirtiendo en el mejor fondo de inversiones. Vea, aquí hay personas muy comprometidas con la obra de Dios. Esa gente, Dios les tiene cosas grandes guardadas. Créalo, hermano. Personas que trabajan de más, sirven, van, vienen. Yo a veces no alcanzo, hermana, vaya usted, hermano, vaya usted, ayúdeme con esto, hermano, hay que visitar. Hay veces yo soy humano, también me canso, y también a veces hay momentos que uno como que siente, pero gracias a Dios porque hay hombres y mujeres en la iglesia que son para el pastor un punto de apoyo. Ellos hacen una refán, ellos evangelizan, ellos conocen la doctrina bien. Si van a una visita, yo puedo estar tranquilo. Son gente que son fieles a Dios, darán testimonio, hablarán bien. Pero yo les quiero decir a ellos, el Dios del cielo a ustedes les tiene unas coronas inigualables, incomparables, coronas de vida eterna. Aleluya. Porque Dios no se queda con nada, nada, hermanos. Y ahí es donde el tiempo ya no ayuda. Apenas estoy empezando. Pero no se preocupen, yo no lo voy a dejar aquí. Seguiré con este tema, pero yo quiero que usted me entienda. Lo que hacemos para Dios no es perdido. Usted, hermana, que cuida la iglesia, no es tiempo perdido. Esta semana se quebró uno de los bancos. Esteban, ayúdame. El banco de Silicon Valley. Usted sabe qué estamos hablando.
uno de los bancos más poderosos de los Estados Unidos, esta semana se fue a la quiebra. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que los muchos ricos y poderosos y llenos de millones de dólares amanecieron esta semana quebrados, sin plata. Se cerran las compañías. Pues, ¿cómo le vas a pagar a empresas multimillonarias si el banco cerró la puerta y congeló todo? El banco de Silicon Valley, donde se maneja toda la tecnología de Estados Unidos y de gran parte del mundo, quebró el banco. ¿Sabe qué dice eso? No hagas tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra, porque tú cuentas hoy con ellos y mañana yo no sé. Hoy están, mañana no sabemos. Pero lo que tú hagas para Dios, eso está apuntadito. Eso está aquí escrito. No temas. Aquí está tu esfuerzo, aquí está tu ahorro, aquí está tu vida, aquí está tu servicio, aquí está tu compromiso. Hermanos queridos, eso no quiere decir que no trabaje, trabaje, pero entienda que hay una obra más grande. Por eso es que hay hermanos que se van para África a predicar el evangelio. Por eso es que usted encuentra familias que ellos dicen, necesitamos un misionero en África. Ellos dicen, yo me voy. ¿Te vas para África? Me voy para África. Pero no hay mucho. No, es que no me interesa, le voy a servir a Dios. Porque el banco de Dios, ni la polilla, ni el orín corrompe, ni los ladrones minan, ni hurtan, ni es administrado por hombres que pueden hacer malos negocios. El banco de Dios, donde usted está sirviendo, usted está trabajando, usted está invirtiendo, usted está cuidando su obra, usted está apoyando la misión en Aruba, usted está haciendo algo por los perdidos. Ese banco de Dios no se ha quebrado, y el dueño de ese banco es el dueño del cielo y de la tierra. Él dijo, mío es el oro, mía es la plata, mío lo es todo. Por eso, hermano querido, no temas servir a Dios. Por eso no temas cerrar su negocio y decir, este ratico es del culto y yo me voy a ir a hacerle culto a Dios. Pero me pagan. Tú nunca me vas a pagar lo que me paga Dios. Tú nunca me vas a pagar lo que me paga Dios. Tú nunca. Cuando yo salí al ministerio, hermano, a mí me llamó un pastor. Yo tenía una buseta de transporte público, así que yo medianamente ya estaba organizadito. Yo ya tenía una buseta de transporte público. Yo vivía muy bien. Yo estaba económicamente bien, vivía en buen apartamento y estaba bien. Cuando a mí me llamó el pastor, que si quería ir a predicar a una montaña, me dijo, William, nosotros sabemos que usted está bien, su vida está bien, su economía está bien, su estabilidad está bien. Hay un lugar por allá, en una montaña. Tiene que ir a caminar 10 horas por una montaña. Y usted se gana, en ese tiempo yo ya me ganaba algunos millones en Colombia, y me dijo, y lo que le vamos a mandar de ayuda son 100,000 pesos. Yo dije, pero yo me voy. Mío se va y me voy. Yo dije, me voy. En esa montaña, cuando me fueron a llevar allá, no pude ir con mi esposa porque resulta de que para entrar ahí había que llegar a un lugar que llama Puerto Boyacá y luego abordar un carro o en moto otras 3 horas hacia la montaña, y se había caído un puentecito. Entonces no había cómo entrar con ella. Así que me dijeron, váyase usted solo y recibe allá, y después su esposa, cuando arreglen la vía, entran ellos. Y yo, bueno. Y me fui. Y cuando yo llegué allá, hermano, yo nunca había entrado en un lugar tan pobre.
Las casas eran de tabla, el piso de tierra y el techo de paja. Así que, y lo mejorcito que había era el lugarcito donde predicamos, y la taza era de esas redondas, ¿no? Ustedes ya saben, los antiguos. Así que, hermano, no había tanque. Ellos saben de qué hablo. Hermanos queridos, y cuando mi esposa, y cuando me acosté a dormir, en el saloncito se entró una culebra talla X, y yo iba cansadísimo, me acosté en el suelo, no era que camita, durmiendo en el suelo. Y me acosté a dormir y quedé profundo. A mí nadie me dijo nada, que los que estaban ahí, los pastores que fueron a llevarme a la posesión, mataron la culebra. Pero ellos dijeron, no le digan nada a William, porque si le dicen algo, él es de la ciudad, ese no vuelve por aquí. No le digan nada. Eso me lo dijeron después. Así que ellos mataron la culebra. Era una culebra, los que conocen de la talla X y la mapana saben de lo que les hablo. Así que no me dijeron nada. Cuando yo me regresé para traer a mi esposa me dijo, ¿y qué tal el lugar? Y yo dije, caramba, ¿ahora qué le digo? Se lo voy a pintar peor, porque ya va a ser mi excusa. Así que yo le dije a mi esposa y dije, va a ser eso está grave, pero si ella se va a ir de una descripción peor a lo que yo vi allá. Así que yo le exageré un poco más el lugar y le dije lo duro, era duro, hermanos, pero yo le puse más para asustarla. Y yo dije, ella va a decir que no, porque si yo estaba bien, ella venía de su familia un poco mejor. Así que yo dije, ok, esto aquí fue y está perfecto. Cuando yo le dije a ella, le dije, Mónica, es así, así, así. Y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y le dije, no, pues te digo, a ver, ¿tú qué piensas? Y me dijo, vámonos. Y yo dije, caramba, vámonos. Mire, hermano, cuando usted entiende quién es Dios, cuando usted entiende quién es Dios, usted le dará la gloria a Él. Usted dejará sus cosas por un lado. Usted dejará sus cosas de segundo y usted dirá, es que le estoy sirviendo a Dios. Pues yo fui y le dije eso y ya llegó el momento de irnos. Entrar a ese lugar era una odisea. Pero hermanos, cuando ella llegó, para resumirles, ella dijo, no, pues esto está grave, pero también me lo contaste más duro. Hermanos, servir a Dios tiene un gran significado. No se vuelva usted difícil. No se rehúse a hacer algo para Dios. Esa persona que está al lado de su casa, háblele de Cristo, saque tiempo para hacerle una refán. Dios lo tendrá en cuenta. Dios verá lo que usted está haciendo. Dios verá lo que usted está haciendo. La gente no entiende servir a Dios. Yo no empecé aquí donde usted me ve. Y si hoy me ve aquí bien es porque Dios es bueno. Pero yo empecé en una montaña. Yo tuve que hacer cosas en una montaña nada fáciles, que hasta decirlas es incómodo. Pero yo quiero decirles, hermano, todo lo que hagamos para Dios, Dios lo recompensará. La iglesia va a ir a una fiesta donde Dios le reconocerá todo lo que usted y yo hayamos hecho por Él, por el hecho de usted haberlo seguido. Por eso no deje que se vuelva usted una persona mayor para entregarle su vida a Dios. Los jóvenes debieran de estarse desgastando por Dios. No esperes a que seas grande. ¿Para qué grande? Le vas a servir al diablo. Le vas a entregar tu juventud a Satanás. Vas a poner tu vigor, tu fuerza, tu capacidad, tu liderazgo al servicio del diablo. Y Dios dice, ¿y qué te va a dar el diablo mañana? Y yo que te voy a pagar con toda la eternidad. Vas a llegar cuando eres un anciano. No tengo nada con los ancianos, cuidado. Solo es un ejemplo para que entiendan los jóvenes. Servirle a Dios tiene sentido.
tiene sentido. Con los 100,000 pesitos que me mandaban, viví bien. Andaba en buen carro y ahora andaba con botas, con un poncho y con un morral. Y dormía. ¿Sabe dónde iba a hacer los cultos? Hacía el culto en una escuela y no tenía dónde dormir. ¿Sabe cuál era mi almohada? Dormía en el piso de cemento de la escuela y mi almohada eran las botas. Esa era mi almohada. Y los que son de finca saben que hay una mosca que ya mataban, ¿cierto? Uy, pero eso es una belleza. Eso toma la ropa que sea y eso la pasa. Hermano, uno en la noche no tenía toldillo donde dormir, no tenía almohada, no tenía nada. Había días que no me daban comida donde iba, pero hermano, yo iba con una alegría. Yo quiero decirle, sírvale a Dios. Después seguiremos con este tema del tribunal de Cristo, pero yo quiero invitarle, sírvale a Dios. Haga algo por la obra de Dios. Lo material, hermanos, es material. Lo material se quedará aquí. Saque de su fuerza, de su juventud y de su vigor y haga algo para Dios. Porque mi Dios no es injusto. Y lo que haga para Dios, hágalo de corazón. Sírvale con alegría y sírvale de corazón a Dios, porque Dios se lo recompensará. Estén de pie, tengan la bondad. Este es un culto misionero. Y Dios anda buscando personas que le digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios anda buscando un joven, un adolescente. Qué rico que los adolescentes no estuvieran enamorando a las muchachas. No que no te gusten. Te felicito. Cuando un muchacho me dice a mí: pastor, me gustan las muchachas, yo le digo: lo felicito. Donde no fuera así estaría preocupado. Pero qué bueno que un muchacho no estuviera enamorando muchachas. ¿Te vas a casar ya? ¿Tienes con qué mercarle a esa muchacha? ¿Tienes con qué sacarla de una casa donde vive bueno para llevarla a vivir mejor? O si no, te vas a meter en problemas. Qué bueno que los muchachos debieran de estar diciendo: voy a servirle a Dios, voy a prepararme, voy a consagrarme, voy a ser un líder en la iglesia, voy a aprender a evangelizar, a hacer una refán, a predicar, a tocar un instrumento. Voy a ser útil en las manos de Dios. Qué bueno que las muchachas le prestaran atención a lo importante. ¿Quieres que Dios te bendiga mañana? Yo ya les dije hace años un resultado. La que quiera besar príncipe, que deje de besar sapos. La muchacha que quiera que el día de mañana tenga algo lindo para su vida, es bueno que se dé su lugar. Deja de que se ríe contigo un peludo por ahí. Ay, no. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Coloca tu vida a los pies del Señor. Dios está tomando nota de ti, señorita. Dios está tomando nota de ti. Dios está viendo tu actitud y tu comportamiento y Dios está tomando nota. Todavía el Señor está buscando. Qué bueno que alguien sepa que todavía el Señor está buscando. Alguien que le entregue su vida. Un joven, un hermano, una hermana que le diga: heme aquí, Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera que oremos por usted? Un joven. Yo las primeras veces que pasé al altar ni pensaba que iba a ser pastor. Nada. Yo ni pensaba eso, ni se me pasaba por la mente. Pero yo pasaba y decía: Señor, si de algo te sirve mi vida. Y Dios que toma nota, el Dios que escribe, el Dios que lo sabe todo, que no se le pasa nada por alto, se acordó de mí un día.
Yo quiero orar por un hermano, una hermana que hoy quiera venir a decirle a Dios: Señor, no tengo mucho, no sé mucho, no tengo mucho estudio, no sé ni de Biblia casi, pero aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Si de algo te sirve mi vida, úsala. Oh Dios. Oh Dios, aquí estamos. Quiero agradarte. Oh Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Dios. Me rindo ante tu ser. Oh Dios, soy más grande en ti. Cuando de rodillas, tú eres grande hoy cuando te arrodillas, cuando te postras, cuando te bajas. Cambia todo en mí. Habla con Dios. Habla con Dios, hermano, habla. Cambia todo en mí, oh Señor. Transforma mi vida, Dios. Mi vida, Dios. en mí cambia todo. Ven y hazme. Entrego todo lo que soy. Coloca tu vida a los pies del Señor Señor. Hermano, hay alguien que necesita de ti. Mi vida, hermana, en mí cambia todo. Hermana, ven y hazme un nuevo ser. Joven. Me rindo a ti, Señor. Joven. Mi vida entrego a ti. Joven, ven a los pies de Quiero Cristo. agradarte. Entrégale tu vida a Cristo. Para adorarte, Entrégale tu vida al me Señor. rindo ante tu ser. Entrégale tu vida a Soy Dios. más grande en ti cuando de rodillas Señor, aquí estamos. Díselo, díselo, díselo. Hermana, dígale: Señor, aquí estoy. Y cambia todo en mí. Hermana, dígale: aquí estoy. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Señor, aquí estamos. Oh, Señor, transforma mi vida. Oh, Dios. en mí cambia todo. Ven y hazme. Entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor, Señor. Transforma mi vida. Señor. En mí cambia todo. Señor Jesús. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor. Señor Jesús. Transforma mi vida. En mí cambia todo. Señor Entrego Jesús. todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me Señor rindo a ti, Jesús. Señor Jesús. Aquí estamos. Transforma mi vida. Dios, Entra en mí, cambia todo. ven y Entrego hazme. todo lo que soy, solo a ti, Señor, ayúdanos. Transforma mi vida. Bendícenos, Entra en mí, cambia todo. Señor. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Dígale: Dios, cuenta conmigo. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios, hermanos. Este jueves hay un culto especial
nos van a dar una enseñanza importante, así que los esperamos a todos. Mañana no vamos a tener el taller que estamos dando los lunes, lo vamos a dar el jueves, pensando en favorecer a los hermanos un poquito. Así que el taller que estamos dando para padres, para maestros de escuela dominical, va a ser el jueves. Y venga que la enseñanza es muy importante. Estaremos hablando de lo que tiene que ver con la identidad de género. Así que venga este jueves, y eso sí, siempre. Hermanos, vamos a orar por los hermanos que cumplen años esta semana. El hermano Andrés Sepúlveda cumplió años el día de ayer. Vamos a orar por nuestro hermano. Vamos a orar por el hermano Junior que cumple años, el hermano Jaime Caicedo, la hermana Tatiana Durán, el hermano Julio Castro. Vamos a orar en favor de los que cumplen años. Amén. La hermana Lisette está en Holanda. Vamos a orar por Ana también, que cumple años hoy, que Dios la bendiga y la ayude. A la hija también de nuestro hermano, vamos a orar por ella, que Dios bendiga a la niña. Vamos a orar por la hermana Diana. Ve a alguien que tome nota, el jueves cumpleaños la hermana Diana, vamos a orar por ella. Hermano, vamos a orar a Dios, que Dios les bendiga. La hermana Lisette viajó para Holanda, le van a hacer una cirugía esta semana. Que Dios sea orando y ayudándole. Vamos a orar, hermano, la hermana Karen también está pendiente de una cirugía. Que Dios sea orando y ayudándole. Y Belice también, vamos a orar por ella. Su Señor Padre le dieron sepultura esta semana. Vamos a orar por Ibelice, su familia. Que Dios les fortalezca y les consuele. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, gracias, gracias Dios. Tanta bondad, Dios, tanta misericordia, Dios, para con nosotros. Oh Dios, no mereciéndolo, Dios, no merecíamos esto, Dios, pero tú has sido tan bueno, Dios, tan grande, tan misericordioso. Ayúdanos a valorar esto que nos has dado, Dios. Este privilegio de ser tus hijos y de servirte es un alto honor, Dios eterno. Te ruego, Padre bendito, que ayudes a mis hermanos que cumplen años. Guárdales, bendíceles, ayúdales, dirige sus vidas, guárdalos en todo. Sé con ellos, Padre celestial. Tu mano bendita, Dios maravilloso, Dios eterno, tu favor y tu gracia, Jesucristo, bendiciéndoles y ayudándoles. Te ruego, Jesús maravilloso, mira a los enfermos, los necesitados, los que van a ser operados, Dios, ayúdales, Dios, bendíceles, dirige los médicos, guárdales, Señor, cada petición de tu iglesia. Da consuelo, Dios, a los que están de luto, los que están de duelo, bendíceles, ayúdales, fortaléceles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.